Nos encontramos con el doctor Francisco Andino, antiguo conocido nuestro, tanto en el mundo del periodismo cuanto en cuestiones médicas. Bienvenido, Francisco, gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Y queríamos tocar algunos temas que tienen que ver con algunos que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Instituto Nacional de Higiene, revisión de lo que es el registro sanitario, revisión de lo que son las condiciones de los productos que se comercializan en él. Hace algunos días, algunas semanas ya, se dio el caso de que se denunció la presencia de plomo en algunos productos, como en una canela importada, en alguna, algún producto de fabricación nacional que se exportó a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo ocurre eso? Si se supone que hay un control permanente de parte de las autoridades sanitarias para evitar precisamente de que nos envenenen localmente o se venda un producto de mala producción o envenenado hacia el exterior. Bueno, primero nosotros tenemos que pasar a la génesis de cuáles eran las funciones del Instituto Nacional de Higiene, que fue hecho por una ley de la República del lado del Congreso Nacional desde 1942. Este Instituto Nacional, en sus 7 funciones, tenía que valorar tanto lo que era el registro sanitario como hacer biológicos, el control de laboratorio, la cuestión también de mirar los artrópodos, el diagnóstico específico de alto nivel y mirar inclusive el tema de toxicidad farmacológica, que era en sí el corazón propio de la salud pública de nuestro país, como lo tiene cualquier tipo de instancia en el mundo. El CDC de Atlanta y el FDA de Estados Unidos generaban precisamente esa condición de control en los Estados Unidos. Acá, al momento de que el 2012, por decreto ejecutivo, que es inconstitucional, Alberto, Ya, porque un decreto ejecutivo no puede ir en contra de una ley de la República, y fue hecho a, 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 a usurpación legal ese hecho de eliminar por decreto 1290 del 13 de septiembre del 2012, en el periodo del presidente Correa, se elimina el Instituto Nacional de Higiene y se generan 2 instancias: la Agencia de Control y Regulación de Salud, ARSA, y obviamente lo que tiene que ver con el INSPI, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, que nada tiene que ver dentro de las funciones al control de la salud pública que teníamos en ese entonces. Allí comienza a que nosotros en el Ecuador perdemos la soberanía de lo que consumimos en fármacos, en alimentos, en cosméticos, y sale a la luz pública la toxicidad por plomo. Pero lo ya, que no está en vilo todavía, que es estructural, es que los antihipertensivos que consumimos, los antidiabéticos o cualquier cosmético, no sabemos qué consumimos, porque nos transformamos en el basurero de la región de todos los medicamentos, cosméticos y alimentos, porque solamente el ARSA lo que hace es vigilar y homologar un registro sanitario del país de origen de donde vienen esos medicamentos, fármacos o cosméticos. pero aquí hay un pequeño problema. Durante, mientras existía el Instituto Nacional de Higiene y existía la institución que estaba destinada para generar el registro sanitario, se hablaba mucho de que en esta institución había lenidad, mal funcionamiento y en algunos casos se habló incluso de corrupción a efectos de poder otorgar un registro sanitario. Y una base del reclamo decía, si tiene un registro sanitario producido en la Unión Europea o en los Estados Unidos, no creía la gente que el instituto o la institución que daba el registro sanitario en el Ecuador esté más capacitada que la FDA o la Organización Europea para Registros Sanitarios para otorgarlos y estudiarlos.
y ese fue uno de los motivos por los cuales se eliminó prácticamente esa fase. Lo que pasa es que se puede eliminar el registro sanitario, pero tú tienes que hacer controles por registro. Porque no porque venga de la FDA o del EMA, nosotros debemos de aceptar que no pueden ser plagiados y con inteligencia artificial, documentación que es aceptada por la Agencia de Regulación y Control Sanitario del Ecuador, el ARSA. Entonces, allí es que caemos en esa consecuencia de perder soberanía y no determinar en el postregistro, porque uno puede ponerle, en un fabricante puede ponerle todo el esmero en el registro inicial, pero ya en el postregistro, inclusive en la época que fui ministro, detectamos cerca de 10 productos sacados de percha que no cumplían con el registro sanitario al chequearle laboratorialmente su composición y su espacio de inequidad de lo que significa microbiológica. Y se lo fueron retirando de acuerdo al postregistro. Y hay una publicación de la revista del INH del 2003 que se hace ícono fundamentalmente en el control de postregistro. Hoy el ARSA no cuenta con ningún laboratorio, no cuenta con nada que pueda determinar que ese hecho sea parte de la toxicidad o de la falta de inequidad que podamos tener nosotros en lo que estamos consumiendo. Si la solución que tenemos y que sabemos y que la hemos estudiado y que la hemos hablado desde hace algún tiempo es redituar una serie de capacidades legales, técnicas, prácticas del Instituto Nacional de Higiene, se lo ha planteado, no se ha tenido eco en este planteamiento y ya salieron personas que defienden profundamente al ARCSA, indicando precisamente de que el ARCSA fue la respuesta a las ineficiencias que tenía el Instituto Nacional de Higiene. ¿Qué opinas sobre esto, Francisco? Lo que nosotros tenemos aquí es que un decreto de la misma naturaleza del Ejecutivo puede derogar el 1290 y tiene que tener un transitorio, y tú eres conocedor de las leyes. Entonces, en el transitorio referir que siga funcionando el INPI y el ARSA hasta que las funciones del Instituto Nacional de Higiene sean readecuadas y sean precisamente restablecidas. Pero es urgente la salud. Acá estamos tomando como que la salud no importa nada y que la toxicidad por metales pesados es casi, es un tema mediático y nada más. Y al final Claro. como que la vida y la salud no vale nada. Entonces allí queda ese mecanismo legal, o el otro mecanismo legal es la inconstitucionalidad del decreto, porque es inconstitucional, que ya fue admitido en enero de este año, fue admitido por la Corte Constitucional la revisión de la inconstitucionalidad que la presentó precisamente el ex asambleísta Almeida, Luis Almeida, y que ahora nosotros decimos hay que empujarlo, porque urge necesariamente que estamos mirando todo por la economía, por el costo, ¿no? Es que nos puede costar 500 millones de dólares. Oiga, señor, se gastan más en otras cosas ineficientes que en la salud. Y inclusive nosotros presentamos en el gobierno de Lazo, digo nosotros, todo un comité que fue nombrado por el entonces vicepresidente Alfredo Borrero, en el mismo Instituto Nacional de Higiene que nos encarga hacer el proyecto, se hace el proyecto de restablecimiento y se pone ahí los recursos económicos, que no todo va a salir del gobierno, porque hay préstamos no reembolsables que lo puede dar Japón, que lo puede dar Alemania. En Alemania inclusive entregó 38 millones de dólares para el servicio de salud, que no fueron, no sé dónde lo fueron o fueron utilizados o no, pero allí construir una nueva instancia con las funciones del Instituto Nacional de Higiene, perfeccionarla, mejorarla, tener este hecho de producir vacunas. Nosotros producíamos inclusive hasta la vacuna de la tuberculosis, pero las BCG
no solamente servía para precautelar la tuberculosis cerebral, que ahora es pan de cada día ver una tuberculosis en nuestro medio, pero también servía para la parte oncológica. Se hizo pentavalente. El costo de los biológicos serpentarios, las antitoxinas de la mordedura de serpiente, el costo era de $13. ¿Y cuánto nos cuesta ahora? $299 cada frasco. Y tenemos que usar el doble y el triple para salvaguardar la vida de nuestros militares y de nuestros campesinos que en estos espacios de inundación tienen y se genera la mayor incidencia de la mordedura de serpiente. El estudio, inclusive de microscopía electrónica, que hay 2 en el Instituto Nacional de Higiene. Hoy está desmantelado ese instituto, no tiene nada, es un cascarón hueco. Tal vez con el tema del COVID se mejoró el tema de virología, que no funciona en las antiguas institucionalidades, sino que funciona en los 5 hectáreas que está atrás del Hilton Colón. Entonces dice por ahí el director del ARSA que está buscando un terreno. Oye, tiene 5 hectáreas para hacer un instituto de primera naturaleza, construyéndolo y ponerlo inclusive como museo la anterior infraestructura que ya cumplió su vida útil. No podemos decir que era perfecto el Instituto Nacional de Higiene, pero en lo imperfecto era lo que nos sostenía y que lo que nos hacía mirar la cero prevalencia, el control. Mire, en pandemia, Alberto, comenzaron a costar los exámenes de COVID $150. Qué terrible que fue eso. Los pobres nunca se pudieron hacer un PCR, pero al final, ¿quién controló los precios? ¿Quién controló los precios? Nadie controló los precios y esperamos de que el SRI haya determinado correctamente las ganancias. Francisco, le agradecemos profundamente por habernos aceptado la invitación y dentro de unos días lo volvemos a molestar porque estamos preparando una serie de temas en torno a la salud, como el control a clínicas, control de hospitales, control de recuperación médica de enfermos en ciertas áreas y para tocar el tema desde el punto de vista médico, el tema que se acaba de aprobar por parte de la Corte Constitucional, como es la eutanasia. Muchas gracias, Francisco, que tenga un muy buen día. Buenos días. Un abrazo a todos. A usted.